¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al cuarto episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, con todos preparándose para la llegada de Moro a la Tierra, y qué mejor forma de empezar que con el propio Moro. La cabra por su parte no ha estado haciendo mucha cosa, pues al no tener su magia, no es capaz de absorber la energía vital de los planetas que conquistan sus convictos, por lo que se ve obligado a dejarlos para más tarde, planeando consumirlos cuando recupere su magia, y solo para no morir del aburrimiento, decidió aprender a usar mejor las habilidades que obtuvo gracias al deseo que se pidió en el capítulo anterior, el cual lo volvió el ser más fuerte del universo, y esto le ayudaría a comprender un poco mejor lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero no es como que se pusiera a entrenar, solo aprendió a usar mejor estas habilidades y ya. Mientras tanto, Videl está siendo entrenada por Shin, pues este está tratando de brindar toda la ayuda posible ya que los mortales van a lidiar con Moro, un enemigo directo de los Kais, así que lo mejor que puede hacer es tratar de brindar toda la ayuda posible al hacer cosas como entrenar gente, y a Videl le está yendo bastante bien en su entrenamiento aquí, pues no solo se ha hecho más fuerte de por sí, sino que ha logrado aprender la capacidad sanadora de los Kais, pudiendo ahora sanar gente, además de centrarse en dominar esta habilidad para tener otra habilidad útil en su arsenal que usar con otros o consigo misma. Rossi por otro lado decidió tomar un camino diferente al de su entrenamiento habitual. Estoy hablando de la habitación del tiempo. A Rossi le costaría, pero lograría pasar todo un año allí dentro, y durante ese año se centró en mejorar en el aspecto físico, pero más que nada, trató de no solo mejorar en el uso de sus diversas técnicas, sino en tratar de mejorarlas o al menos expandir el funcionamiento de las mismas, pero prefiero detallar los frutos de su entrenamiento más adelante. Ahora pasemos a lo que están haciendo Trunks y Merus. Trunks ha estado continuando con el entrenamiento de su control espiritual, logrando aprenderlo bastante fácil y algo más rápido que Vegeta gracias a su potencial, pero principalmente gracias a la asistencia de Merus en el entrenamiento, pudiendo ahora Trunks hacer cosas como crear clones de sí mismo, avatares de Ki, e incluso imbuir la espada Z con energía, y le gustaría aprender la partición forzada del espíritu, pero ahora prefiere centrarse un poco más en el apartado físico, acabando por tener algunas sesiones de entrenamiento con Merus, además de descansar junto con él mismo, terminando ambos por aprender mucho del otro, pero ya hablaremos de eso más adelante. Durante el entrenamiento, Merus le diría a Trunks que es la persona más fuerte que ha conocido, pero a pesar de tener el potencial y la fuerza suficiente para poder enfrentar a Moro, le diría que carece de ciertas aptitudes. Con aptitudes, Merus se refiere a la forma en la que Trunks actúa al luchar, pues tras lo sucedido en Namek y tras entrenar con él, Merus se daría cuenta de que Trunks no era del tipo de personas que solían relajar el cuerpo y la mente de forma casi constante y bastante recurrente, pero tampoco era del tipo que planificaba mucho o en general, piensa mucho antes de actuar. Generalmente tener un equilibrio entre ambas cosas es algo bueno, pero hay una gran diferencia entre tener un equilibrio entre ambas cosas, y no ser bueno en ninguna de las dos. Ese es el problema de Trunks. Merus le diría a Trunks que no espera que vaya a lograr esto de inmediato, pero si logra encontrar un balance entre ambas cosas, no duda que será capaz de derrotar a Moro si se lo propone, así que Merus le diría a Trunks que la siguiente etapa del entrenamiento será entrenamiento mental, para tratar de lograr ese balance, y quién sabe, tal vez Trunks pueda lograr algo más si termina por alcanzar ese mismo balance. Durante el entrenamiento mental de Trunks, este no se centraría únicamente en la meditación, sino en los combates mentales, más que nada imaginándose a sí mismo pelear contra los oponentes y personas más fuertes que ha conocido hasta ahora, siendo esos los androides, Cell, Dabura, y por último, el propio Gohan a su máximo poder, o al menos el máximo poder que recuerda haber visto de parte de Gohan. En todos esos combates mentales, Trunks lograría acabar con cada uno de sus oponentes sin dificultades, derrotando incluso a Gohan, algo que le sorprendería, ya que aunque sea una representación mental de su maestro y amigo, Trunks sabe que Gohan es más fuerte, pero aunque Trunks aún no se haya dado cuenta del todo, él en realidad ya ha superado a Gohan, o al menos la versión del mismo antes de que éste viajara al otro mundo para entrenar.
Después de continuar con el entrenamiento mental por bastante más tiempo, Merus le comentaría a Trunks que ya fue suficiente. Se nota bastante como el entrenamiento mental le ha ayudado, pues no solo ha mejorado en el ámbito del control energético, sino que indirectamente también se está volviendo mejor en el uso de su control espiritual, por lo que Merus le diría que probaran a luchar sin contenerse ni un poco, para probar el máximo poder de Trunks y comprobar qué tan fuerte se ha vuelto, pero antes de que pudieran iniciar, alguien más llegaría. Se trataba de Whis, quien tendría una expresión bastante neutral tirando a seria, diciéndole a Merus que ya fue suficiente, que sabe que los ángeles solo pueden hacer cosas que no pasen del entrenamiento, y pelear a máximo poder ya es considerado un combate hecho y derecho. Trunks estaría bastante confundido por la llegada de Whis y sus palabras, así que tanto Whis como Merus acabarían por informarle de todo, aprendiendo Trunks sobre los dioses, ángeles, y que el propio Merus es un ángel, cosa que le sorprendería bastante, y preguntaría él por qué estos dioses no se hacen cargo de Moro si tan poderosos son, a lo que Whis le diría que los ángeles no pueden hacer tal cosa, y en cuanto al dios de la destrucción de este universo, se encuentra dormido, y si se le despierta de forma forzosa lo más seguro es que entre en rabieta y se vuelva un problema más grande que el propio Moro, así que es mejor no molestarlo. Pero volviendo al tema de que los ángeles no pueden pelear, Whis le diría a Merus que sabe perfectamente que el propio Merus planea participar en el combate contra Moro con las intenciones de pelear contra él y derrotarlo, algo que Whis no puede permitir ya que claramente Merus parece haber sido bastante influenciado durante su tiempo como patrullero galáctico, por lo que le diría que lo mejor será continuar con su entrenamiento de ángel fuera del reino mortal, preparándose para llevárselo consigo al planeta de Bills. Antes de irse, Merus le diría a Trunks que le deja el resto en sus manos, deseándole suerte a él, además de decirle que continuara entrenando el último apartado en el que estaban trabajando, ya que si lo domina, está muy seguro de que Trunks será capaz de acabar con Moro, para luego Merus darle a Trunks unas nuevas ropas, diciéndole que le estará viendo desde lejos, para así irse de Yargrad junto con Whis. Y así, Trunks decidió pasar el resto del tiempo de preparación en la Tierra, siguiendo las indicaciones de Merus pero principalmente descansando y manteniéndose alerta por si llegaba Moro, además de preguntarle a Shin cuándo iba a venir Gohan, y este fue a visitarlo durante el entrenamiento de Trunks, pero no logró encontrarlos y un Saiyajin acabó por recibirle, diciéndole que Gohan estaba realizando un entrenamiento especial con un tal Kakaroto y que ahora no se les puede molestar, además de que le dijeron que Gohan planea quedarse en el otro mundo hasta el día de la llegada de Moro, y lo único que le dijeron es que al parecer Gohan no se sentía listo, pero ya tocaremos ese tema en otro momento. Ahora nos saltaremos justo al momento en el que Moro llegó a la Tierra, poco más de un mes después de que Trunks empezara a descansar en la misma. Al inicio solo los convictos aterrizaron en la Tierra, pues Moro no parecía tener planes de bajar, pero esos planes cambiarían tras ver cómo todo el personal disponible de la patrulla galáctica junto a algunos residentes de este planeta habían sorprendido a sus prisioneros y estaban combatiendo con los mismos. Como ya mencioné en el capítulo anterior, Shin le avisó sobre la llegada de Moro a la Tierra a todos los posibles, entre ellos a Chaco, quien logró obtener todo el personal disponible para que se unieran a la pelea en la Tierra, pero obviamente la patrulla galáctica no son los únicos que están luchando contra los convictos, pues también están Videl, Roshi, e incluso Yachirobe, quien decidió unirse al sentirse un poco más motivado y responsable en este escenario, y luego obviamente está Trunks, quien no perdería tiempo y acabaría atacando la nave en la que estaba Moro, disparando una Burning Storm para realizar ese acto, destruyendo la nave y obligando a Moro a pisar tierra firme, acabando Trunks por confrontarlo. Moro estaría sorprendido de ver a Trunks aquí, preguntándole si acaso este planeta era su hogar, pero Trunks solo le respondería de forma cortante, diciéndole que cometió un grave error al venir a la Tierra, y que no piensa dejar que Moro continúe haciendo de las suyas, pasando de inmediato al segundo nivel del Super Saiyajin, planeando pelear contra Moro por su cuenta, estando confiado de que podrá ganar una vez Gohan llegue, ya que Shin ya debe de haber ido a buscarlo, pero por el momento, luchará él solo contra Moro. Los humanos y la patrulla por otro lado, parecían estar controlando la situación con los convictos, pues en este escenario son más, pero como ya dije antes, la patrulla estuvo reclutando a más miembros así que de esta forma pueden mantenerse al margen.
Videl, Chaco y Rossi por otro lado acabarían encontrándose con un oponente interesante cuanto menos, se trataba de 7-3, del cual ya sabrían que deben cuidarse gracias a las advertencias de Chaco, no dejando que este terminara tocándoles y así copiar sus habilidades, peleando ambos humanos contra el ser mecánico, y a pesar de no tener experiencia luchando juntos, parecía que estaban llevando la situación bastante bien. Videl de por sí es bastante fuerte y es capaz de mantenerse al margen luchando contra 7-3, y Rossi por otro lado aprovecharía para estrenar sus nuevas técnicas contra 7-3 y otros prisioneros que parecían querer meterse en la pelea, ejecutando una versión amplificada y extendida de la sorpresa eléctrica, terminando por cubrir el suelo a su alrededor con una red eléctrica que electrocutaría y paralizaría a varios prisioneros, y en cuanto a los que saltaron o empezaron a volar, serían sorprendidos de nuevo ya que del suelo salieron más rayos y chispas que terminaron por golpearlos y causarles ese mismo efecto de antes, estando 7-3 entre todos ellos, aprovechando Videl para atacarle con un Super Masenko y causar bastante daño, pero claramente la pelea no acabará así de fácil. Pero volviendo al combate contra Moro, Trunks estaba usando todo su poder al luchar contra él mismo, estando aún por debajo de Moro en términos de poder bruto, pero compensaba eso al usar su control espiritual, empleando algunas técnicas como la clonación, además de hacer otras cosas como rodear la espada Z con su propio ki, imitando así la espada Genki y poder usarla al pelear contra Moro, y la cabra felicitaría a Trunks por haberse hecho tan fuerte en tan poco tiempo, diciéndole que seguro sería un aperitivo fantástico si tan solo tuviera su magia, pero no va a ganar. Moro aún posee las habilidades que adquirió tras volverse el más fuerte del universo, y sabe usarlas, pudiendo así mantener la ventaja que tiene en el combate, pero Trunks aún no perdía la esperanza, pues sabe que Gohan estaba por llegar en cualquier momento, pero ahí es cuando Shin acabaría por hablarle telepáticamente, comentándole a Trunks que no sabe por qué, pero no es capaz de acceder al otro mundo con su Kai Kai, es como si hubiese una especie de barrera invisible que le esté impidiendo transportarse al mundo de los muertos, y eso es porque mientras la gente de la Tierra está lidiando con Moro, las personas del otro mundo también están lidiando con sus propios problemas que están afectando al otro mundo y parecen estar haciendo imposible el acceso allí, así que Shin no es capaz de traer a Gohan de regreso. Esto alarmaría bastante a Trunks, pues de por sí no se cree capaz de derrotar a Moro sin la ayuda de Gohan, pero tampoco puede rendirse, va a confiar en que Gohan regresara, así que continuará luchando contra Moro con todas sus fuerzas, y gracias a la capacidad de los Saiyajins a la hora de hacerse más fuertes mientras pelean, Trunks lograría darle un combate más parejo a Moro, pero Moro seguiría recalcándole que si piensa seguir luchando de esta forma y con este nivel, no va a poder derrotarle. Durante el combate, Trunks acabaría por sentir como alguien le tocaba el cuello, se trataba de 7-3, pues los convictos habían observado lo fuerte que parecía ser Trunks, así que le recomendaron a 7-3 el copiar sus habilidades mientras ellos se encargan de los demás patrulleros y los humanos. Esto era algo bastante malo ya que ahora 7-3 no solo posee la fuerza de Trunks, sino la maestría en el control espiritual del mismo, algo que usaría para empezar a luchar contra Trunks mientras Moro miraba, pues ya se había aburrido un poco de Trunks y decidió dejárselo a 7-3, siendo este un combate bastante nivelado, pues ahora ambos tenían la misma fuerza y habilidades, pero Trunks quedó algo cansado por su combate contra Moro, mientras que 7-3 no puede cansarse, usando estos 7-3 como ventaja para poner a Trunks contra las cuerdas, debilitándolo bastante tras dispararle un finish booster con todas sus fuerzas, pero por suerte Videl y Rossi lograron liberarse de los convictos que les estaban haciendo perder el tiempo para así venir y asistir a Trunks en este combate. Videl se encargaría de sanar a Trunks con las capacidades curativas que aprendió de parte de Shin mientras Rossi decidió confrontar a 7-3 por sí solo, algo que preocuparía bastante a Trunks, diciéndole a Rossi que no lo haga, pues él sabe lo peligroso que puede ser el control espiritual en malas manos, y que mejor tratasen de resistir hasta que llegue Gohan, pero Rossi le diría a Trunks que no se preocupara por él, después de todo decidió asistir a esta lucha para apoyar todo lo posible a Gohan y Trunks, así que le diría a Trunks que se dejase ayudar por Videl mientras él retiene a 7-3.
y al empezar el combate de Roshi contra el Copias 7-3, a pesar de ser más fuerte y contar con el control espiritual, extrañamente estaba teniendo dificultades para lograr acertar sus ataques. Roshi los esquivaba de una forma casi perfecta, recordándole esto Trunks un poco a la forma en la que Merus se movía cuando entrenaban. Era casi como si el cuerpo de Roshi se moviera por su cuenta, y la forma en la que actuaba hizo sospechar a Trunks que Roshi sí había alcanzado ese balance del que Merus le habló. ¿Acaso será por eso que está logrando mantenerse al margen con 7-3 a pesar de ser más débil? ¿O quizá es algo más? Durante el combate, Roshi lograría atacar a 7-3 con lo que parecía ser un Kamehameha con todas sus fuerzas, pero al final resultó ser un Kamehameha de fogueo que no hizo más que distraer a 7-3 de las verdaderas intenciones de Roshi, el cual había cargado de lleno contra 7-3, el cual trató de golpearlo, pero lo que golpeó no era Roshi, sino una imagen residual del ermitaño Tortuga, terminando el real por tocar el hombro de 7-3, ejecutando una versión de contacto de la sorpresa eléctrica, paralizando a 7-3 en el lugar, tratando de retenerlo todo lo posible mientras Trunks continuaba recuperándose, algo que al final lograría el propio Trunks. Videl tuvo que usar casi todas sus energías, pero fue capaz de sanarlo por completo, y lo primero que hizo Trunks tras ser sanado fue dirigirse hacia 7-3, y luego cortarlo a la mitad de forma horizontal con la espada Z imbuida con su ki, logrando hacerlo con éxito gracias a que 7-3 seguía estando inmovilizado por Roshi, quien se retiraría para que Trunks terminase de acabar con 7-3, disparándole una ráfaga de ki con todas sus fuerzas al cortado 7-3, aparentemente erradicándolo por completo a simple vista. Moro habría observado todo esto y se sorprendería, dándose cuenta de que los habitantes de este planeta parecen ser bastante molestos si se les enfrenta en conjunto, pero no importa, sigue siendo el más fuerte en todo el universo. Moro acabaría por continuar su combate con Trunks, no porque quisiera, sino porque Trunks trataría de obligarle a lanzarse hacia la cabra, y sorprendentemente para Moro, estaba siendo superado poco a poco, y eso es porque tras ser sanado por Videl, Trunks había obtenido un Zenkai que le permitió ponerse un poco por encima de Moro, siendo la cabra ahora obligada a tomarse esto más en serio, y no le ayudaba que Videl, Roshi, y algún que otro patrullero galáctico tratase de meterse en el combate, aunque solo los dos humanos le eran un problema, principalmente por Roshi y sus técnicas, mientras que Videl no es muy fuerte, pero aún le quedan algunas energías para poder sanar a sus compañeros, y cuando Moro trataba de centrarse en ella para evitar que lo volviesen a hacer, era interrumpido por Trunks, quien no paraba de atacarlo con intenciones de matar, y solo es capaz de resistir todo esto por su poder bruto y sus nuevas habilidades, logrando hacer cosas como romper la espada Z de Trunks con una de sus erupciones volcánicas, salir volando lejos de aquí, así que Trunks, no planeando contenerse ni un poco con Moro, se envolvería a sí mismo en un avatar de ki gigantesco que tomaría la apariencia de una versión más musculosa del propio Trunks, acabando Trunks por usar este avatar para continuar luchando contra Moro, logrando arrinconarlo con la ayuda de Roshi, quien utilizaría el Yoigo Minminken en Moro para tratar de hipnotizarlo y dormirlo, algo que no funcionaría de primeras, debido a la diferencia de habilidad y fuerza entre ambos, pero sí haría que la cabra pegara un bostezo y parpadearía un poco, enojándose por esto, pero no tuvo mucho tiempo para quejarse, ya que, mientras Roshi trataba de retenerlo con esa técnica, Trunks le había disparado su propio Booster Cannon con todas sus fuerzas, acabando Moro por recibirlo de lleno y quedando bastante malherido. Moro no es estúpido, sabe que si sigue luchando de esta forma va a perder, y eso es algo que le causaría bastante enojo, hacia la situación en general y hacia la gente de este planeta y los patrulleros que le están deteniendo. Se supone que es el devorador de mundos, todos los planetas en el universo le pertenecen a él, es su destino de devorarlos, pero no puede hacerlo si muere aquí, no puede hacerlo con su magia sellada. No tiene pensado morir en esta roca y tampoco volver a la prisión galáctica. Moro acabaría por crear diversas erupciones en el área de combate. Esta es una apuesta desesperada, ya que no sabe si quedó algún rastro de esa persona, pero es eso o escapar de aquí con su teletransportación. Moro usaría las erupciones para tratar de escapar, haciendo que los demás le pierdan el rastro, acabando Moro por llegar hacia la zona donde Trunks había acabado con 7-3, y justamente el propio Trunks sabía conseguir llegar hacia donde estaba él, sorprendiéndose por lo que estaba viendo, ya que de solo un bocado, Moro se estaba comiendo los restos de 7-3, más específicamente la cabeza, pues algo de la parte superior del cuerpo de 7-3 logró sobrevivir a la ejecución de Trunks, y aunque Moro no tenga su magia para
consumir la energía de otros, aún puede comérselos de forma manual, algo que no hizo antes solo porque estaba bastante confiado de su fuerza, pero eso ha cambiado. Tras consumir a 7-3, Moro de inmediato se teletransportaría hacia donde estaba Videl, tomándola del cuello para copiar sus habilidades y lanzándola bastante lejos, para luego hacer lo mismo con Rossi, empujándolo bastante con su propia onda de choque, para luego Trunks volver a el lugar donde se encontraba Moro, presenciando su nueva apariencia. Tras consumir a 7-3, Moro ha adquirido las habilidades de copia del mismo, y ahora está usando las habilidades de Videl para sanarse a sí mismo, pero planea luchar usando las de Trunks. Moro felicitaría a Trunks, a él y al resto de la patrulla galáctica, además de los residentes de este planeta, pues no se esperaba que lo pusieran contra las cuerdas en una roca llena de agua como esta, pero ya se acabaron los juegos. No solo le han hecho perder tiempo que podría estar usando para tratar de ubicar el mundo sagrado de los Kais, sino que tuvieron el descaro de por un momento, hacerle creer que todo había acabado para él tras superarlo, pero eso no volverá a pasar, porque ahora con la habilidad de copia de 7-3, tiene en su poder la fuerza y las habilidades de Trunks, y sabe perfectamente qué hacer con estas. Enseñarle a Trunks quién es el más fuerte entre ambos. Moro empezaría a luchar contra Trunks, siendo un combate completamente unilateral, uno donde Moro tenía completa ventaja contra Trunks, atacándole con todas sus fuerzas, pero no con las intenciones de matarlo, pues Moro quiere hacerle sentir el verdadero terror, la verdadera desesperación, en una forma de hacerlo pagar por todas las molestias que le causó aquí en este planeta, y durante el combate, el nuevo poder de Moro acabaría por alterarlo más de la cuenta, creyendo que verdaderamente no hay nadie capaz de detenerle, es libre de hacer lo que quiera, empezando a descontrolarse y realizar ataques que causarían más daños colaterales de lo normal, movimientos destructivos que acabarían por impactar tanto en sus convictos como en miembros de la patrulla galáctica, pero el que siempre resultaría dañado por los mismos sería Trunks. El combate lamentablemente acabaría por llegar hacia una de las muchas ciudades que hay en el planeta y dañarla, así que Trunks ante esto, con miedo ante la idea de que Moro pudiera destruirla, le pediría que continuaran el combate lejos de la misma, pero Moro haría caso omiso a la petición de Trunks, atacándolo con un ataque de ki suyo, terminando Trunks por bloquearlo, pero eso no evitaría que explotase y destruyera la mayoría de la ciudad, además de obviamente matar a la gente que vivía aquí. La forma en la que Moro se comporta, además de la posición desventajosa en la que se encuentra y lo mucho que ha destruido, acabaría haciendo que Trunks genuinamente esté empezando a perder la esperanza de que ganaran esta pelea, incluso si Gohan logra llegar, no está seguro de que ambos juntos podrán derrotar a Moro, y para rematar, lo que de verdad generaba miedo de parte de Trunks no era la fuerza de Moro, o el hecho de que está enfrentando a una bestia como esta completamente solo. Lo que de verdad le causa temor a Trunks es el hecho de que Moro puede volverse incluso aún más peligroso si logra recuperar sus habilidades mágicas. Si eso pasa, el universo de verdad estará destinado a ser su buffet personal. Mientras tanto, Dende estaría viendo todo desde la atalaya, bastante decepcionado de sí mismo, pues él antes había tratado de usar las esferas del dragón para revertir los deseos hechos en Moro y los prisioneros, pero Shenron no parece ser capaz de anular o revertir los deseos de Porunga, tampoco parece ser capaz de traer de regreso a Gohan, pues los problemas en el otro mundo parecen continuar, y no se le ocurre que podría pedirle a Shenron para que el destino de la Tierra no quede sellado, ya que si pide algo como separar a 7-3 de Moro simplemente lo volverá a absorber, y si pide algo como que Trunks recupere todas sus energías, no servirá de mucho ya que Moro sigue siendo mucho más fuerte que el híbrido. Moro le diría a Trunks que al parecer ya está empezando a reconocer el destino que le espera, así que decidió darle el golpe final, preparándose para atacarlo con un Burning Storm, uno de los movimientos de Trunks, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, alguien más llegaría al campo de batalla, sorprendiendo a Moro con un disparo de su blaster. Se trataba de Merus, quien había venido a la Tierra a pesar de las palabras y las órdenes de Whis. Trunks estaría sorprendido y preocupado por la aparición de Merus, pues le agrada ver cómo llegó apoyo, pero sabe que si Merus hace algo, va a desaparecer, algo que a Merus no parecía importarle y de todas formas se lanzaría a combatir contra Moro, comentándole a Trunks que tras vivir entre mortales y trabajar para la patrulla galáctica, algo nació dentro de él, un fuerte sentido de la justicia que parece sobreponerse ante sus deberes como un ángel, siendo eso algo que lo llevó a venir aquí y participar en el combate aunque su destino sea
desaparecer antes de terminarlo, pues para él, le parece que morir peleando para proteger el universo es algo que está dispuesto a hacer, y tras conocer a Trunks, ese sentido de la justicia y valor para ignorar las reglas de los ángeles se fortalecieron, pues durante todo ese tiempo entrenando juntos y aprendiendo el uno del otro, Merus acabó inspirándose bastante por el espíritu de Trunks, por el hecho de que está dispuesto a hacer lo que sea para proteger su mundo y a todos los que le importan. Todo eso le hizo a Merus entender la verdadera fuerza de los mortales, es la convicción que tienen estos para proteger y luchar por lo que les importa, ese deseo de proteger les dan la fuerza para afrontar peligros como lo son el propio Moro, pero si pierden eso y pierden las ganas de seguir luchando, no lo harán, es por eso que Merus decidió volver, para recordarle todo eso a Trunks, y sellar la habilidad copiadora de Moro para así facilitarle el trabajo a su alumno y amigo, aunque le cueste la vida. Y poco después, Merus le daría el golpe final a Moro, sellando así completamente la habilidad mimética de 7-3, para luego volver con Trunks, recordándole que él tiene lo necesario para derrotar a Moro, pero no debe perder el control, si se deja llevar por la ira, desesperación, o simplemente deja de confiar en sí mismo, entonces no podrá derrotarlo. Merus también le diría a Trunks que por favor, proteja a este universo, sabe que es algo egoísta pedir esto, pero él confía en que Trunks y los demás mortales lograrán superar a Moro y a todas las personas allí fuera que tengan malas intenciones como él. Y así, Merus desaparecería completamente de la existencia. Ante esto, Trunks estaría sintiendo varias emociones al mismo tiempo: enojo, odio, tristeza, y tranquilidad. Las palabras de Merus lo ayudaron un poco mejor a comprender la situación en la que se encuentra, pues al final no solo está luchando para proteger a la Tierra y a todos los que viven en la misma, sino a el universo entero. Él se empeñó en enfrentar a Moro, y si falla ahora, estaría faltándole el respeto a todos los que confían en él, así que no puede perder el control. Trunks quiere explotar de ira, pues su odio hacia Moro no ha hecho más que aumentar ahora que Merus ya no existe, pero sabe que se encuentra en desventaja ya que está algo herido y ha perdido energías, por lo que decidió mantener la calma, desplegando su máximo poder de inmediato, y a pesar de que parezca estar en la misma transformación de antes, Moro podría notar cierta serenidad de parte de Trunks, no se le veía alterado ni enojado, solo bastante neutral y tranquilo, dirigiéndose hacia Moro para pelear contra él mismo, siendo un combate que ahora estaría más nivelado al ya no tener Moro la fuerza y habilidades de Trunks por el sello de Merus, y Trunks por otro lado estaba algo debilitado por el daño que le provocó Moro. Durante el combate, Trunks emplearía algunos movimientos que confundirían a Moro, pues extrañamente Trunks parecía estar esquivando los ataques de Moro sin muchas dificultades y sin reaccionar ante los mismos, pues sus ojos están centrados únicamente en Moro, pero ni siquiera aparta la mirada para ver sus ataques antes de esquivarlos, es casi como si Trunks se moviera por sí solo, casi. Moro, cansado de esto y de Trunks en general, decidiría atacarlo con todas sus fuerzas, acabando su ataque por impactar de lleno en Trunks, y a simple vista no parecía haber quedado ni un solo rastro de él, pero de la nada, un enorme pilar de luz saldría del cráter que había dejado el ataque de Moro, y de ahí saldría volando otro avatar espiritual de Trunks que se dirigiría hacia Moro, el cual acabaría por impactar de lleno en él mismo, pegándole un cabezazo para lanzarlo hacia el cielo, y después de eso, Trunks saldría del avatar, pero extrañamente parecía estar en su estado base, algo que provocaría cierta sensación de confianza en Moro, ya que si Trunks está en ese estado, ya no debe de ser tan fuerte, así que se lo tomaría más a la ligera, una decisión de la que de inmediato se arrepentiría, ya que Trunks le proporcionaría una patada bastante fuerte, la patada más fuerte que Moro ha recibido en su vida, algo que lo confundiría bastante. Se supone que Trunks no debería ser tan fuerte si no está transformado, pero en realidad sí parecía haber sufrido un cambio, Moro no sabe qué, pero algo había cambiado. Sin embargo, ese cambio desapareció, para luego Trunks caer al suelo, estando bastante debilitado y diciéndose a sí mismo que lamenta defraudar a Merus, pero no le quedan energías suficientes para seguir luchando. Moro aún estaría sorprendido por lo que había pasado con esa patada, pero sea como sea, el resultado de esta pelea ya está decidido, preparándose para acabar con el debilitado Trunks, pero justo cuando disparó su ataque. Gohan había llegado con la teletransportación y había reflejado el ataque de Moro, pasando un momento al Super Saiyajin de nivel 2 para hacerlo. Gohan lo había conseguido, logró volver del otro mundo, y se disculparía con Trunks, pues hubo un grave problema en el otro mundo que no le dejó volver, pero ya le contará esa historia después, ahora se centrará en acabar con Moro, diciéndole a Trunks que descansase por ahora.
Gohan confrontaría a Moro, diciéndole que ya ha escuchado mucho de él, y que claramente la Tierra ahora está envuelta en un caos por culpa de Moro, de nadie más, y Moro solo reiría, además de dudar que Gohan pueda derrotarlo si es que piensa luchar y usar las mismas cosas que usa Trunks, y Gohan le diría que no sabe qué fue lo que aprendió Trunks durante todo este tiempo, así que él no sabría qué responder a esa pregunta, pero si aprendió algo interesante en el otro mundo. Gohan le diría a Moro que no tiene pensado dejarle ir después de todo lo que hizo aquí en la Tierra y a la gente que le importa, va a matarlo aquí y ahora. Gohan empezaría a desplegar todo su poder, transformándose en un Super Saiyajin 2, y Moro estaría confundido, ¿acaso planea derrotarlo con esa transformación? Trunks ya lo intentó y falló, que Gohan lo haga tendrá el mismo resultado, pero el poder de Gohan continuaba aumentando y no parecía detenerse, hasta que finalmente, Gohan sufriría una transformación. Gohan le diría a Moro que este es el resultado de su entrenamiento, del entrenamiento que hizo en el otro mundo junto con su padre y los demás para prepararse y enfrentar a Moro. Este es el Super Saiyajin 3. Y en este momento en específico, dejaremos el capítulo por aquí.